la voy a invitar a Ro para empezar a ponernos el tema. Estamos acá en el Instagram de GAEC, que es el grupo de alimentación emocional consciente, que somos un equipo. Hola, Ro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? perfecto. Acá disfrutando del atardecer, que está divino. Espectacular. Sí, Esa foto del atardecer de tu casa es increíble. increíble. Una pena no poder compartirlo, pero bueno, ya se lo comparto por fotitos. Se los dejo en fotitos. Estaba divino. Bueno, Bien. acá les contaba un poco que lo que es GAEC, que es el Grupo de Alimentación Emocional Consciente, somos un equipo interdisciplinario que trabajamos juntos para tratar el tema del sobrepeso y la obesidad, para buscar una manera de ayudarlos a bajar de peso definitiva, donde no se logre encaminar el proyecto del descenso de peso, no solo desde la alimentación, sino desde entenderse uno mismo, conocerse uno mismo, y a partir de eso poder sostener ese peso saludable y ese nuevo bienestar. Totalmente, totalmente, así es, así es. La idea nuestra como equipo, como grupo, no solamente es ver qué como, ¿sí? O cuánto como, sino también ver qué significa todo eso que como. Y para eso nos juntamos hoy con May, para charlar juntas, o sea, yo contarles desde lo emocional qué significa eso que como y no puedo parar de comer, no lo puedo controlar, qué es lo que más como, y por eso le fuimos pidiendo a todas y a todos que nos dejen allí sus comentarios de qué cosas eran, y de allí fuimos haciendo una lista como para ir viendo juntos qué significa eso, ¿no? Y cómo puedo, como decías vos recién, suplantarlo, de repente para que no tenga tantas calorías, para que desde algún lugar pueda llenar ese vacío emocional que me está trayendo este alimento, ¿sí? Pero que no sea tan perjudicial para mi cuerpo, para mi salud, desde este otro lugar. Exactamente. Para mí lo bueno es esto de conocerse, entender qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, pero después tener, una herramienta de cómo actuar con respecto a esto, ¿no? Totalmente. ¿Qué hacer en el día a día? Exacto, o sea, a ver, la idea nuestra siempre es no limitar, no decir esto nunca más. Si bien hay alimentos que son más perjudiciales que otros, en el sentido de que, bueno, pueden tener o más cantidad de calorías o de repente no sean los más saludables o nutritivos, no quita que eventualmente yo no lo pueda comer, ¿sí? Obvio. Darme ese permiso, disfrutarlo, porque por lo general todo lo que nos gusta mucho y que es muy rico, quizás no sea siempre lo ideal, pero eventualmente se puede, ¿sí? Y también si yo sé qué significa ese alimento, bueno, tenerlo en cuenta, o sea, saber de que hoy me está pasando esto y con esto estoy cubriendo quizás esta otra carencia, que puede ser de hoy o de hace mucho tiempo, y ahí lo vamos a ir a ver. Sí, o sea, nosotros siempre Exactamente. sí, decimos. No, y comerlo como que cuando lo comas, esto que vos decís, como ya sé que significa algo en mi vida, quizás cuando lo coma, decidir que lo voy a comer y disfrutarlo, no comerlo inconscientemente y hasta acabar, porque en general cuando son cosas que nos gustan mucho o que tenemos algún tema así como más emocional, no podemos parar de comerlo. Entonces ahí es cuando terminamos comiendo de más y se hace el círculo este vicioso. Entonces si entendemos y podemos elegir comerlo, pero la porción indicada y sentarnos a disfrutarlo es diferente. Exacto, exacto. Mira, lo primero como para comenzar es ir identificando dos cosas, ¿no? Lo salado y lo dulce. Todo lo que sea salado me va a llevar a mi vínculo con papá, y todo lo que sea dulce me va a llevar con mi vínculo con mamá, ¿sí? La dulzura de mamá. Entonces teníamos un montón de preguntas por allí que decían, bueno, yo no puedo parar con lo dulce me encanta y sobre todo en la noche. Entonces de ahí lo que nosotros primero decimos es pregúntate, ¿sí? ¿Qué pasa con tu vínculo con mamá y cuánto necesito la dulzura de mamá? Que la forma que está mi cuerpo, ¿sí? Integrando esa dulzura que me ha faltado de mamá o que me falta hoy día, es a través de estas cosas dulces. Por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo suplir quizás esto del dulce? O sea, el dulce está vinculado con el páncreas, ¿no? El páncreas se dice que es sinónimo igual madre, ¿no?
La madre igual tierra. Nosotros también usamos muchos arquetipos. Cuando hablamos de la madre, también hablamos de la madre tierra, ¿sí? Que es aquella que tocamos con nuestros pies y que desde allí, por ejemplo, nos da un montón de alimentos. Por ejemplo, los vegetales. Entonces, si yo no puedo parar de comer vegetales y verduras, que era otra de las preguntas que teníamos, también me está contando de mi vínculo con mamá, ¿sí? Y a la noche me parece que el momento del día donde yo necesito como el apapache, ese abrazo, ese acompañar que hacemos las mamás muchas veces a la cama, ¿sí? Entonces, bueno, como no tengo a esta mamá o no la tuve, por la historia que sea, bueno, me la llevo ese dulce a la cama, ¿sí? La dulzura de mamá. Exactamente. Ese horario es típico, que todos los pacientes nos dicen, ¿no? Que a la noche necesito algo dulce, ir a buscar un chocolate, ir a buscar algo dulce, es un clásico. Está buenísimo relacionarlo así como con el cariño de mamá, del momento de irse a dormir. Está bueno. Totalmente. Después tenemos la leche, ¿sí? O los productos lácteos. Y la leche también habla de la función materna, ¿sí? Pero habla de la función materna y de mi vínculo, o sea, yo con mi mamá, pero también yo como madre. Entonces, a veces tengo... Mira, es tan bueno, May, o sea, es tan bueno al revés, o sea, significa lo mismo. Comer mucho que rechazar mucho. Es lo mismo. Si yo rechazo mucho la leche, por ejemplo, incluso hasta hacer una alergia a la leche, es porque estoy de alguna forma inconsciente, sí, generando un despegue de mamá. O sea, hay una mamá que es tóxica, ¿sí? Y yo necesito protegerme de esa mamá, con lo cual genero una alergia a la leche o a la mamá. ¿Sí? Y lo mismo sucedería si tengo que consumir mucha leche. Necesito de mi mamá, justamente del alimento materno, que es lo primero que nos da mamá, ¿no? O sea, cuando nos da la teta es lo primero, es la leche materna, ese primer alimento que tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando no pude de repente ser amamantado por mamá, porque quizás en la forma en que nací me llevó a que estuve en incubadora un par de meses, o X haya sido la historia, pero no tuve ese alimento materno, después, en el transcurso de los años, yo voy a tratar de consumir mucha leche porque necesito a mi mamá. Eso. Se me viene a la mente muchos casos de chicos o adolescentes o qué sé yo que me dicen, no, me tomo un Nesquik gigante a la mañana, un clásico instalado en la sociedad, que viene esto, la parte de la leche y la parte del dulce. O sea, como que estás mostrando esto que decís vos, recontra. Hace las dos cosas. Y en ese caso, desde tu lugar, de repente, ¿qué le diríamos como tips? O sea, si yo tengo esta necesidad de madre y de consumir leche y el Nesquik, ¿cómo sería de repente lo ideal para no sumar tantas calorías? Bueno, esto yo no sé si solo el tema de las calorías, sino esto de poder tener esta relación como más normal, digamos, entre comillas, con la comida, de no tener esta desesperación por un alimento puntual. Como decís vos, cuando ya sabés de esta explicación que estás diciendo más profunda, si querés, uno puede empezar a pensar y analizar la situación. Yo creo que siempre cuando sos consciente de algo, después tenés la capacidad de elegir. Entonces el primer paso es conocerse. Cuando vos ya sabés que tenés esto, tenés la capacidad de elegir, decir, todas las mañanas me tomo un Nesquik así, si sé que la necesidad en realidad es otra, tengo la capacidad de elegir si quiero tomarme un Nesquik, o si por ahí no lo necesito y con una fruta, con un jugo de naranja, con nada, cualquier otra cosa, una tostada con palta, esté perfecta, pero haciendo consciente de esto, porque ya el hacer consciente y reconocerlo baja mucho la necesidad, como que te da la herramienta esta del poder elegir, que es gigante, porque ahí tomas la decisión consciente. O sea, yo creo que es un poco esto, parar a pensar y a escucharte no solo tu cuerpo, sino tus emociones. Entonces, con esta interpretación, saber, bueno, si me desespero por la leche o por el Nesquik, ¿qué es lo que significa? ¿Qué relación empiezo a evaluar? Que quizás es un trabajo larguísimo, entonces no es, lo reconocí, solucioné mi relación con mi madre. Lo más probable es que es un trabajo a largo plazo, entonces mientras tanto se puede ir eligiendo qué es lo que quiero hacer. Si quiero hacerme responsable de que esto no es que me guste la leche, sino que es que necesito otra cosa, y soy capaz de elegir, entonces digo, un día tomo el Nesquik, otro día me tomo, me como una tostada con palta, otro día me como una fruta, otro día, y voy variando, o no, o todos los días tomo un Nesquik, pero que sea, Nesquik chocolatada, estoy encasillada en el clásico, pero
por ahí un Nesquik más normal, y esa chocolatada ya nos cubre esa mezcla entre gusto y necesidad de algo más allá, y con eso nos alcanza. Totalmente. Entonces yo creo que el primer paso es no tanto en reemplazar, obviamente que si uno toma mucha cantidad de leche, le cuesta dejarlo y tiene que bajar de peso, obviamente vamos a recomendar descremada, vamos a tratar de ver si por ahí en vez de esa leche que vaya con chocolatada, que es mucho azúcar, por ahí que se la tomen un licuado con una fruta y un poco de leche, entonces aumentamos la cantidad, pero más con fruta y con fibra. Como que son alternativas, o quizás hacerlo en un yogur con granola y otro tipo de productos, cereales o frutos secos, algo que nos sume nutrientes y no nos quedemos solo en la leche. Pero me parece que es más que reemplazo por reemplazo, es conocerse y tomar la decisión de si quiero seguir tomándolo o no. Exacto. Una de las preguntas también que nos hicieron fue que tomaban muchos licuados, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que tomo mucho licuado, mucho licuado, entonces estoy viendo de que hay una cuestión de leche, estamos hablando de la mamá, pero las frutas simbolizan a los hijos, y a los hijos muertos. ¿Por qué? Porque el fruto del árbol es como el hijo del árbol que cae del árbol, ¿sí? Entonces quizás me está recordando alguna historia de un hijo que ya no está, ¿sí? Tomar mucho licuado, que puede ser de mi historia, puede ser de la historia de mi mamá, o puede ser de la historia de mi abuela incluso, ¿sí? Que se ha ido heredando. ¿Puede ser una historia que no conozca? Sí, claramente. Que yo no conozca la historia. Pues uno la conozca, pero que si la voy a investigar, la voy a descubrir. Entonces voy a entender el origen, de dónde viene esa necesidad que tengo de consumir tanta fruta. Quizás, estoy comiendo un montón de fruta inconscientemente como para mantener vivo para mi mamá ese hijo que ella perdió, por ejemplo. ¿Sí? Los frutos simbolizan eso, los frutos son los hijos. Pueden ser mis hijos, pueden ser los hijos de mi mamá, pueden ser los hijos de mis abuelos, ¿sí? Que yo esté en coincidencia con esos abuelos porque tengo el mismo nombre, porque nací el mismo día de repente, entonces hace a que... Creencias, exacto. Creencias y fidelidades al clan. Tema que hemos hablado también en algún otro momento, ¿no? ¿Cuántas cosas hago por fidelidad al clan? Por seguir perteneciendo a ese clan. Después tenemos, si nos vamos de ahí, el derivado de la leche, que tenemos es el queso, que también es algo que se consume mucho. Y el queso me está hablando de que necesito una mamá transformada. Me hubiera gustado tener una mamá diferente. Entonces, ese puede ser un motivo por el cual consumo mucho queso. Tenemos después el pan y las pastas. Espera que quiero hacer una aclaración del queso, porque es un alimento que pasa mucho, que la gente, y que lo toman como un alimento de dieta, si querés, por así decirlo, y que dicen, no, porque cuando tengo hambre voy y me como un pedacito de queso. Es un clásico que como en algunas dietas se incluye, y a veces lo toman como un alimento saludable, que puede ser incluido, como decimos siempre, no hace falta sacar los alimentos que a uno no le gusta, pero sí son alimentos que tienen mucha grasa y mucho sodio. Son dos componentes que generan bastante adicción en nuestro sistema, nuestro cerebro, porque libera dopamina y sensación de bienestar, entonces esa sensación también de la grasa te dan ganas de seguir comiendo, entonces cuesta mucho frenar la cantidad. Entonces, esto que decimos de tener en cuenta la explicación, quizás ayuda a que pensemos un poquito más a fondo a ver qué es lo que está pasando para poder elegir si queremos comerlo o no comerlo. Y saber que si lo comemos es muy difícil frenar la cantidad. A todos nos va a pasar. Si además tenemos un tema de la madre transformada, más todavía. Pero es un alimento que genera como ganas de seguir comiendo de por sí, por el alimento en sí. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la mamá transformada, puede ser mi mamá o yo como mamá. ¿Sí? O sea, ese rol que hay materno, ¿sí? Pueden ser a ambos casos. Tenemos, bueno, como te decía, el pan y las pastas, y eso me están hablando de, el caso del pan es la necesidad de unión familiar, porque pensame que cuando nosotros compartimos el pan en la mesa, ¿sí? Compartimos una unión familiar. Entonces, si esto a mí me faltó de alguna forma, me puede llevar, ¿sí? A que yo de alguna forma inconsciente coma mucho pan para unir a esa familia que no la puedo tener unida por las diferentes historias que sean. Y lo opuesto a esto es cuando yo como muy rápido.
Si como muy rápido es porque no quiero estar mucho tiempo en la mesa. Y eso me trae recuerdos de cuando habían en casa muchas peleas quizás en la historia de la mesa. Viste que hay familias que a la hora del almuerzo o a la hora de la cena se armaban de repente grandes discusiones y demás. Las discusiones. Exacto. Entonces quiero irme rápido de este lugar. Quiero irme rápido de la mesa, ¿sí? Entonces eso, ¿sí? Te lleva a que yo coma muy rápido. Inconscientemente. Eso está bueno porque hay mucha gente que le pasa esto, que come rápido. De hecho, la sensación de saciedad, desde que empezamos a comer, que tarda en llegar al cerebro, digamos, a hacerse consciente 20 minutos. Y en general nadie come en 20 minutos, todo el mundo come en 5, en 3. Yo les mando a los pacientes a cronometrarse porque es impresionante lo rápido que comen. Y está bueno tenerlo en mente, porque muchas veces se lo adjudicamos a que estamos apurados por el trabajo, a que no tenemos tiempo de almorzar, lo que sea, pero quizás es más profundo. Entonces por ahí pensar en eso, en cómo eran las historias en nuestra familia o cómo son ahora las comidas familiares. Y quizás en nuestro interior, ¿no? O sea, nos quedamos acostumbrados a comer rápido para huir de ese lugar. Exactamente, o sea, esa historia ya pasó, hoy día estoy comiendo en paz, o estoy comiendo solo, o hay una armonía, entonces no hay necesidad de apurarnos tanto, ¿sí? Bueno, entonces tiene que ver con esto. Las pastas, puntualmente, tienen mucha energía. Entonces yo me preguntaría, ¿para qué necesito tanta energía? ¿Sí? O sea, ¿energía para qué? ¿Escapar de dónde? ¿Para huir de dónde? ¿O para protegerme de qué? Recordemos que el sobrepeso es como armar un búnker alrededor mío para protegerme. Entonces, si yo consumo muchas pastas es porque además estoy juntando un montón de energía para protegerme, para correr, para llegar más lejos, para golpear más fuerte. ¿Sí? Estamos hablando desde un lugar inconsciente. Entonces hay que pensar también en estas situaciones, en estas historias. Yo desde lo consciente y más práctico, que es quizás mi lado, lo que pensaría en este caso es pensar que si uno está queriendo más energía con las pastas, por ahí pensar en, bueno, ¿cómo está mi sueño? ¿Cómo está la cantidad de actividades que estoy metiendo en el día? Las prioridades de mi vida, ¿cómo vienen? Porque esta idea de necesito más energía quizás es porque también estamos como desordenando las prioridades y por ahí ordenar esto. Y sí, el tema de las pastas es lo mismo, que cuesta mucho frenar. En general las pastas, nosotros cuando hablamos pastas son harinas blancas, que es harina refinada, es la parte de adentro de la semilla, que es la parte que se absorbe rapidísimo y pasa nuestra sangre muy rápido y aumenta la insulina, y eso predispone mucho a la formación de grasa en nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros encima comemos mucha cantidad, es como que se prende esa alerta de dale, archiven todo en forma de grasa y empieza como a acumular más grasa de lo que hubiese sido con otros alimentos, quizás. Y sobre todo si entonces, ¿Cómo? Sobre todo si no la gastás, porque vos consumiste toda esa energía, sí. Pero no salí a gastarla, o sea, no salí a correr o no salí a hacer una actividad, o sea, no sé, una actividad física o una actividad laboral que me puede requerir mucha energía. Entonces eso quedó ahí. Sí, eso seguro. Igualmente el tema de las pastas blancas, que es lo que habitualmente comemos nosotros en nuestra sociedad, aumenta mucho la insulina y de todas formas, salvo que estés por salir a correr, que ahí vas a gastar energía fuerte. Pero si no, para estar sentados, trabajando, caminando un poquito, habría que tratar de pasar a todo lo que es con fibra, que hace que la absorción de todas estas pastas sea mucho más lenta. Entonces no acumules tanta grasa, no haya tanta insulina dando vueltas. No sé si estoy mezclando, pero el concepto entonces sería que cuando hay pastas tiene que haber fibra, ya sea porque las pastas son integrales o que metamos dentro de ese plato un poco de verduras para agregar la fibra. Entonces le hago fideos que vengan con un wok de verduras, que comas una ensaladita antes de comer los ravioles, como tratar de siempre meter verduras dentro del plato que tenga pastas. Exacto, exactamente, exacto. Otra de las consultas que teníamos era acerca de las papas fritas y las milanesas. ¡Wow! Plato favorito de casi todos. Ideal. Sí, bueno, las papas fritas representan o simbolizan a papá. Sí, o sea que yo no puedo parar de... salado. Sí, es salado, pero además papá. ¿Sí? Entonces, si no puedo parar o tengo que comer muchas papas fritas, es cuánto necesito a mi papá. ¿Sí? Con lo cual me lo estoy ingiriendo. Y las milanesas, puntualmente, porque una cosa es la carne también es papá.
¿sí? Pero las milanesas es una comida de supervivencia, se la considera comida de supervivencia, y esto nos trae recuerdos de hambruna. Entonces, si yo tengo como plato favorito las milanesas, y no puedo parar de comer milanesas, porque a todos por ahí nos gustan, pero es algo que como demasiado, entonces tengo que ir a revisar esos recuerdos de hambruna que pueden haber en mi historia, en mi árbol genealógico, y está bueno recordar también que en su mayoría nosotros descendemos de inmigrantes, de la guerra, ¿sí? Entonces se va haciendo como un combo importante, ¿sí? Tenemos todo. Sí, obvio. Porque además es como que la milanesa es un alimento que es un clásico que cuando preguntás te dicen no, yo les digo una milanesa con ensalada y me dicen una sola, como que es un clásico que bueno, pinchada y la pila de milanesas llega a la mesa y come. Y eso está bueno porque como que lo compartimos muchos, compartimos esto de la necesidad de más de una milanesa y que es esto mismo que decís vos, que muchos compartimos nuestros antepasados que vienen que estuvieron en la guerra y que por ahí quedó en nuestras células marcado todo. Totalmente, totalmente. Hay otra consulta que tuvimos acerca del helado, ¿sí? Que también típico de las angustias a la noche, ¿no? Mirando la película con el kilo de helado, ¿no? El helado está hablando de una mamá fría, ¿sí? Porque el helado tiene leche, la leche es la madre, una madre fría. Es dulce. El dulce, entonces necesito la dulzura de una mamá que es muy fría. ¿Bien? Claro. Haciendo como ese caminito. Después tenemos, bueno, las frutas... Acá preguntan cómo se sigue después de reconocer todo esto. No sé si querés ponerlo al final o si querés ya ir dando una idea para que te vayan mentalizando. Siempre vamos diciendo que lo primero que hacemos es reconocerlo. Y después que lo reconozco, tengo que comenzar a trabajar con esto. Entonces, si yo tengo un sobrepeso, voy a tener que trabajarlo desde un lugar mucho más intensivo, ya sea no solamente con un psicólogo, con un terapeuta, sino también ir a buscar una nutricionista, un estudio médico, un grupo como es el de GAEC, ¿sí? O sea, ir a buscar mucho más contención. Si lo que reconozco es que como todo esto, pero no tengo un problema de obesidad, pero puedo ir reconociendo y diciendo, ok, entonces hay algún conflicto, bueno, recurrir a estas herramientas que tenemos, como puede ser la biodecodificación, la terapia convencional, la que a ustedes les resuene, pero está bueno que me haga cargo, identifico que como en exceso este alimento que quizás no me lleva a un sobrepeso, pero que sí hay demasiado consumo de él y me está contando algo. Entonces, ir a sanar ese conflicto. ¿Cómo lo vamos a ir a sanar? Va a depender de la historia, ¿no? O sea, hay un par de preguntas después que si nos da el tiempo las vamos a responder, que no están directamente vinculadas con esto, pero bueno, que tienen que ver con las emociones. Tiene que ver, todo tiene que ver con esto igual. Tiene que ver con todo, exactamente. Después tenemos... Y lo que esto que decíamos de lo de reconocer me parece que es esto, que lo que decís vos es como que es un tratamiento que es largo, pero mientras tanto, con tratamiento o que uno mismo empiece a trabajarlo, porque ya creo que teniendo hacerlo consciente empiezas a procesarlo y te es más fácil. Pero quizás esto de, mientras tanto, ir teniendo la capacidad de elegir, de si quiero hacer un cambio en mis hábitos reales de aquí y ahora. Porque quizás bueno, no es espera hasta que haga todo el proceso y pueda llegar a la conclusión de la relación con mi madre para esperar a comer mejor o menos helado. O sea, yo puedo empezar a elegir si comer menos helado, elegir cuándo comerlo, cómo comerlo, y mientras tanto voy trabajando la relación de mi madre. Exactamente. Ahí Corina nos preguntaba por el chocolate, ¿sí? Que fue una pregunta que también nos habían hecho. Y bueno, Corina, el chocolate me está hablando de que necesito fuerza y energía, y esa fuerza y energía es una compensación a buscar un vacío que tengo que llenar. ¿Sí? Si yo necesito comer mucho chocolate, estoy compensando, o sea, es energía, pero es compensar un vacío que necesito llenar, y quién dejó ese vacío. Entonces ir a buscar en mi historia en qué momento quedó ese vacío, y bueno, y ahí verlo, y trabajarlo por un lado, y por otro lado, ¿qué hacemos con el chocolate que es tan rico? Por otro lado, el tema del chocolate, tenemos un montón de alternativas. Una opción, la primera idea es del chocolate, está lo mismo, de reconocerlo y poder elegir.
Lo más normal en general es que a la noche les surja esto, que es un poco lo que decías vos, de lo dulce y de la mezcla total de todo el combo. Pero el tema del chocolate es por ahí buscar opciones amargas, o sea, el chocolate amargo en general es un poco mejor porque es menos, te cuesta menos frenar para poder elegir la porción que corresponde. Entonces, si vos podés pasar a un chocolate amargo, en general te va a ser más fácil frenar. Y después la otra opción es empezar a buscar alternativas parecidas al chocolate que en general no son lo mismo, pero pueden empezar a saciar. Que puede ser, o sea, ideal sería decir, bueno, en vez de chocolate me quedo una fruta, pero es como un extremo, o sea, un camino mucho más grande, pero quizás se pueden hacer algunas trufas con, no sé, dátiles y coco rallado, se puede hacer alguna mezcla de granola con un poco de miel y quizás es mejor que el chocolate. La idea no es empezar a hacer reemplazo por reemplazo, entonces es reconocerlo y quizás si yo sé que el chocolate me como un bocado y no puedo parar hasta no terminar el chocolate de este tamaño, entonces evito el chocolate y busco reemplazos, pero en realidad lo ideal sería que disfrute de ese chocolate en una porción pequeña. Si logro achicar la porción y decir, bueno, esa cantidad me alcanza y me sacia, está perfecta. Pero si esa cantidad no me va a saciar, porque ya sé que si empiezo no puedo parar, es cuando buscamos reemplazos. Exactamente. Sí, y es como esto que decías vos, quizás es el llenar algo sin un vacío. Quizás decís, bueno, me hago un té y me siento con mi té a disfrutar el momento y soy feliz y con eso ya lleno el vacío, no necesito, quizás se me ocurre pintar mandalas y lleno ese vacío. Me siento a ver una serie y soy feliz y no necesito el chocolate. Es como ese vacío, tratar de llenarlo con algo que nos dé una gratificación, una sensación de bienestar, que no hace falta que sea comida. Se pueden hacer reemplazos con comidas, pero yo propondría inicialmente tratar de buscar alternativas que no sean comida. Exacto, exacto. Llenar el vacío con otro tipo de distracción. Con tal cosa. Hay veces que, claro, hay veces que por ahí dicen, hay alguna persona que está tratando de hacer este camino y dice, bueno, en ese momento me siento con mi pareja a charlar del día y me abraza y soy feliz y ya está, se me pasó las ganas de chocolate. Exacto. Quizás te abraza, todo bien y seguís con ganas de chocolate. O sea, depende un poco de cada uno ir viendo cómo. Un poco más profundo, sería un poco más profundo. Pero claro, bueno, por eso. Nos estaban preguntando por el mate, y el mate tiene que ver con la necesidad de familia y de amigos, porque el mate nos lleva a eso, ¿sí? O sea, hacemos un mate, sobre todo para los uruguayos, los argentinos, ¿no? Los rioplatenses, que somos más del mate, es el juntarnos con amigos para tomar un mate, juntarnos en familia para tomar un mate. Entonces, si yo tengo una adicción al mate, tengo que ver, ¿sí? Y pensar qué pasa con mis amistades, con mis amigos, que es una forma como de tenerlos conmigo, ¿sí? Estar todo el tiempo con el mate. Necesito a la familia. Ahora en cuarentena estamos todos con el mate, entonces. Totalmente. No, sí. No, necesitamos el mate todo el día. Sí, obvio. Estamos todos constantemente, sí. Acá preguntan por el tema de la noche, como de las harinas después de comer es la misma lectura o el helado a la noche, ¿no? ¿Qué decís vos de lo de la noche? Sí, en realidad la lectura que hacemos de lo que nos pasa a la noche es esto, es la contención de mamá, ¿sí? La necesidad de que mamá me vaya a cunar, ¿sí? Que mamá me acompañe y me tape a la hora de dormir. Entonces, si es dulce lo que yo estoy necesitando, ¿no? O son de repente estas chocolates o, bueno, esa cosa dulce antes de dormir, estamos hablando de esto. Lo dulce es mamá, ¿sí? Siempre es la dulzura de mamá, ¿sí? Y cuando tengo más necesidad en la noche es por esto, porque por lo general uno tiene ese recuerdo, cuando mamá llegaba de trabajar a la noche, o sea, la noche suele ser el tiempo de encuentro, el tiempo del día donde toda la familia se reúne, ¿sí? Para estar juntos. Con respecto a esto, también hay algo muy importante que me preguntaban con respecto al pochoclo, y los recuerdos, por ejemplo, del pochoclo, cuando íbamos con mi familia al cine, o cuando iba con mamá, o cuando iba con papá. Entonces, es la forma que tengo de decir que estoy comiendo pochoclo, estoy recordando como cuando tenía a mi mamá o a mi papá, íbamos al cine o estábamos juntos. Entonces, nos habla un poco de esto. Hay algo muy importante, Mel, también. Alguien me preguntó por el sushi.
Y el sushi habla, o sea, el sushi básicamente tiene pescado o, bueno, tiene varias cosas, varios ingredientes, ¿no? Tiene arroz, pero también tiene salmón. Entonces, todo lo que esté vinculado con el pescado me está contando cosas de mamá, porque el pescado está en el agua, y el agua simboliza a la madre. El primer lugar donde yo estoy en contacto con mamá es en su panza y hay agua, ¿sí? Entonces, todo lo me está recordando cuando yo estaba en la panza de mamá, ¿sí? Entonces, el pescado me recuerda a mamá. Y hablando de agua, vamos a esto, ¿no? O sea, el agua simboliza a la madre, ¿sí? Y el agua, hay una realidad de cuando puedo tomar mucha agua, ¿sí? O si no puedo, o sea, el líquido es la madre, tomar mucho es incorporar a la madre que me está rechazando. O sea, quizás mi mamá me rechaza, y si yo tomo mucho líquido es porque... Es la forma de tenerla. Esa mamá que me rechaza o que me rechazó. ¿Qué pasa si yo no puedo tomar agua? También, ¿eso también tiene que ver con el hijo? O sea, con vos como madre, el tema del agua. Exactamente, sí, siempre es o mi mamá conmigo o yo como madre. Y si yo no puedo tomar líquido es porque estoy rechazando a la madre, que puede ser mi madre o puede ser mi maternidad. O el rol de madre. Exactamente. Claro. Y el agua caliente, hay personas que dicen, yo tomo agua caliente, me encanta, siempre estoy tomando agua caliente. El agua caliente es el calor de mamá. ¿Sí? Entonces necesito el calor de mamá. Así como dijimos que el es una mamá fría, una forma también que puedo tener es tomar agua caliente porque incorporo el calor de mamá, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, las gaseosas colas, que las gaseosas cola, que son también con tanta mala fama, la gaseosa cola tiene azúcar, y el azúcar es mamá, ¿sí? Entonces, es energía, ¿sí? Es energía, todo lo que tenga mucho azúcar genera mucha energía para vivir, necesito mucha energía para vivir, necesito a mamá. Recuerden que la mamá es la que da la vida, ¿sí? Entonces se hace esa asociación también, ¿sí? Perfecto, sí. Bueno, ahí están preguntando también por el dulce de leche, que medio que estamos en lo mismo, ¿no? Con todo lo dulce y el lácteo, así que todo madre. Exactamente, todo madre. Bueno, yo creo que hemos hecho un pantallazo por todos lados. Ahí nos preguntan por el arroz. El arroz es muy parecido a las pastas, los hidratos de carbono, ¿sí? ¿May? Sí, perfecto. El tema es el arroz, estamos en lo mismo con el tema de la energía, ¿no? Que está bueno esto de tratar de pensar en para qué necesitamos energía o qué nos está pasando, que por ahí estamos faltos de energía, de pensar un poquito más allá del sueño, del cansancio, de las actividades, de todo lo que programamos y bueno, ahí tratar de controlar la porción, lo mismo que las pastas, empezar a agregar el tema de la fibra, que puede ser en arroz integral o puede ser agregando verduras. El tema de las porciones en todo esto es la clave del éxito. Entonces, si nosotros logramos entender qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos está faltando de todo esto que estamos diciendo, que nos falta, digamos, más profundamente, podemos entenderlo y poder empezar a controlar las porciones y las cantidades que queremos. Bien, nos preguntan por bibliografía. La verdad es que yo no sé, ¿sí?, de un libro que hable puntualmente de esto, o sea, que diga a este alimento esta asociación. O sea, todo esto que yo les estoy contando está basado en mis estudios, en mi experiencia, ¿no? En esa información que yo voy buscando con cada persona que voy tratando y la asociación que vamos haciendo en conjunto. ¿Sí? O sea, no solamente mío, sino de un montón de biodecodificadores, de especialistas que están en estos temas y que hacen esta investigación. O sea, es mucho más amplio, ¿sí? Pero bueno, vamos tomando nota y hoy queremos dejarles algunas que son las más conocidas y las más básicas, ¿sí? Pero bueno. Sí, para que puedan empezar a identificar. Exacto. Ahí nos preguntan por los snacks también, que lo leí varias veces. El snack es salado. ¿Sí? Si el snack es papa frita, la papa frita es papá. ¿Sí? Y todo lo que sea salado, ¿sí?, lo salado también simboliza a papá, ¿sí? Lo mismo que el jamón, que los fiambres, ¿sí? Necesito a papá. ¿Está bien? Pero bueno, tengan en cuenta que nosotros, el vivo lo vamos a dejar grabado, va a quedar acá. Tenemos nuestros grupos que siguen trabajando online.
estamos, como siempre, con todas las semanas conectándonos con las nutricionistas, con nosotros, con los psicólogos, conmigo. O sea, seguimos trabajando en GAEC con los grupos de obesidad, como siempre. Lo estamos haciendo por Zoom y bueno, hasta que se nos habilite a poder volver a encontrarnos. Hay un grupo en Benavides, hay otro grupo en San Isidro, que hoy está unificado y que trabaja por Zoom. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sí, por acá me dice si son interpretaciones de cada uno. Y en realidad no son interpretaciones de cada uno. O sea, son interpretaciones que se han ido haciendo a través de muchos años de investigación, donde fuimos asociando que aquella persona que consumía, por ejemplo, mucho queso, y vos mucho queso, y vos mucho queso, en su historia terminaba necesitando una mamá transformada, o que esa mamá fuese diferente. ¿Sí? Entonces, esto se va deduciendo en esa investigación de que consumir mucho queso me está contando esta historia. O sea, está basado en la historia de aquellas personas que han pasado por nuestros consultorios. Yo les digo, no solamente mío, sino consultorios de muchos colegas. ¿Sí? El huevo simboliza a los hijos. ¿Sí? Y si yo tengo que, como siempre, 2 huevos, esto es muy interesante. Si, por ejemplo, desayuno todas las mañanas con 2 huevos, eso me está contando de un hermano o un mellizo perdido. ¿Sí? Hay que ir a investigar esa historia, porque los 2 huevos simbolizan los hijos. Los huevos en general simbolizan los hijos. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, eso que me preguntaban también de vuelta de las investigaciones, son investigaciones que se hacen en consultorio. O sea, nosotros vamos tomando nota de cada historia que se va atendiendo, de cada cosa que nos van contando, se van haciendo estadísticas, y estadísticas que se hacen a través de muchísimos años. Está el doctor Salomon Celan, que tiene más de 30 años de investigación acerca de lo que han sido los alimentos, el sobrepeso, la obesidad, y todo lo que simbolizan muchas de estas cosas que yo le he contado. O sea, están los libros del Salomon Celan que cuentan estas investigaciones, por ejemplo. ¿Sí? Para nombrar uno, también viendo, o sea, no es que él tenga un libro que habla de esto, por eso digo, no sé yo qué es una mezcla de todo. Es una mezcla de un montón de médicos, de profesionales, de distintos terapeutas que atendemos este tipo de casos y que obviamente compartimos porque hace para ayudar a los demás. O sea, si yo comparto lo que voy descubriendo, resuelto, ayuda a otros. Cada uno de nosotros somos únicos e irreemplazables. ¿Sí? Entonces tenemos... pero hay cosas que siguen una tendencia y que ayudan. Exacto. Bueno, vamos a dejarlos, acá me piden más ejemplos y hay montones de ejemplos, pero por ejemplo, acá hay una pregunta que decía, ¿cómo por emociones y no por hambre, ¿no? Y he pasado mucho tiempo haciendo terapia, y eso es lo que también hemos descubierto, de que a pesar de a veces de hacer un determinado tipo de terapia, si no encuentro la raíz y el origen de lo que estoy comiendo me puede estar contando por dónde ir. Porque quizás he enfocado la terapia hacia algún lugar, ¿sí? He enfocado viendo un tipo de vínculo o de síntoma o de conflicto, pero justo el que tenía que ver con la alimentación, ese no lo vi. Entonces, estos son tips que nos ayudan a ver por dónde puede venir. Hay muchos, pero lo que como puede ser uno de ellos. ¿Sí? Y bueno, otra de las preguntas que teníamos tiene que ver más, las vamos a responder por privado, porque hubieron un par de preguntas allí que eran más puntuales de las emociones, y hoy queríamos enfocarnos en este tipo, puntualmente en esta información, en qué es lo que como, ¿sí? Y bueno, y ver qué simbología tiene. Así como la Madre Tierra, les explicaba, también esto, ¿no? Hay muchos arquetipos, ¿no? que se utilizan para decodificar. De eso se trata esta técnica, decodificar la vida, biodecodificación. ¿Sí? Así que bueno, muy interesante. Los que estamos grabados lo pueden volver a ver, y cualquier consulta lo pueden hacer acá en GAEC. Están nuestros... Igual hay que hicieron varias preguntas que por ahí no son referidas al tema especialmente, pero todos los martes a las 18 estamos haciendo vivos y medio que van respondiendo todas estas preguntas, por eso también las dejamos medio
en stand-by porque van a seguir los vivos con todo Y lo este que tema. necesiten, o sea, cualquier otra duda nos la dejan acá en la página y la respondemos por privado. ¿Sí? Dale. Bueno, May, un placer haber compartido. Bueno, un placer, espectacular esto. Dale. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya quedado claro, está buenísimo. Y les mandamos un beso gigante. Yo voy a ver si también lo podemos subir al canal de YouTube para que quede más tiempo y al servicio de todos. Dale. Perfecto. Queda grabado. Bueno, igual ahora queda grabado en IGTV, así Sí. que lo van a tener eternamente, me parece, así que lo pueden revisar, volver a leer, porque ahí varios preguntaron. Volver a escuchar a Ro todas las interpretaciones para evaluar sus hambres y sus ganas de comer algo puntual. Exacto, así es. Así es. Bueno, May, gracias. Un abrazo grande para vos. Placer. Tu compañero. Chao. Adiós. Gracias. Saludos a todos. Chao. Bye.